El reciente movimiento del oro y la plata hacia nuevos máximos históricos ha reavivado un debate que suele activarse cada vez que los metales preciosos rompen niveles previos. En esta ocasión, el oro alcanzó un récord en torno a los $4.683 por onza, mientras que la plata se mantuvo cerca de los $95, niveles que no solo reflejan fortaleza, sino también una acumulación de tensiones subyacentes en el sistema financiero global. La magnitud de estos precios ha llevado a muchos observadores a asumir, de forma casi automática, que el motor principal detrás del avance es un colapso inminente del dólar estadounidense. Sin embargo, el análisis presentado en el video establece desde el inicio que esta interpretación es incorrecta. El repunte de los metales no se explica por una implosión de la moneda estadounidense, sino por una combinación de factores que operan de manera simultánea y que están alterando los flujos de capital y de cobertura a escala internacional. El dólar, aunque ha experimentado una pérdida de valor en el pasado reciente, no muestra señales de un colapso inmediato ni de una desaparición de su influencia global. El énfasis, por tanto, se desplaza desde una narrativa simplificada hacia una lectura más estructural del mercado. Los precios récord del oro y la plata surgen en un contexto donde las tensiones geopolíticas, los cambios regulatorios y las fricciones entre distintos bloques económicos están generando una demanda sostenida de activos considerados refugio. Este marco inicial es esencial para entender por qué los metales preciosos avanzan con fuerza, incluso en ausencia de un desplome del dólar, y prepara el terreno para examinar los factores específicos que están impulsando este comportamiento en los mercados internacionales. Uno de los factores centrales que explica el reciente comportamiento del oro y la plata es la creciente desconexión entre los mercados orientales y occidentales. El video subraya que esta brecha no es simplemente una diferencia de precios puntual, sino una divergencia estructural en la forma en que ambos bloques interactúan con los metales preciosos. Mientras los mercados occidentales continúan operando con una fuerte dependencia de instrumentos financieros y derivados, en Oriente la atención se concentra cada vez más en la disponibilidad física y en el control directo de la oferta. Esta desconexión genera tensiones visibles en la formación de precios. Cuando los flujos físicos se intensifican en Asia y la demanda no encuentra una respuesta equivalente en las reservas disponibles, el impacto termina trasladándose al sistema global. El resultado es una presión alcista que no se origina en una sola región, sino en el desajuste entre dos formas distintas de entender y gestionar el mercado del oro y la plata. En este contexto, los precios dejan de reflejar únicamente expectativas financieras y comienzan a incorporar restricciones reales. El análisis presentado indica que esta separación entre Oriente y Occidente se ha ido profundizando con el tiempo. Los mecanismos tradicionales de arbitraje pierden eficacia cuando los centros de demanda y de almacenamiento no responden de manera sincronizada. Esto provoca episodios de volatilidad y movimientos bruscos, que alimentan la percepción de escasez relativa, incluso cuando no existe un evento único que lo justifique. En consecuencia, la desconexión entre ambos bloques actúa como un amplificador de las tensiones existentes. No crea por sí sola el repunte de los metales, pero sí intensifica su impacto y acelera la transmisión de presiones locales hacia el mercado global. Este elemento resulta clave para comprender por qué el oro y la plata continúan avanzando hacia niveles récord y establece un puente directo con otros factores que, en conjunto, están redefiniendo el equilibrio del mercado. Otro elemento determinante en el reciente avance del oro y la plata ha sido la reaparición de amenazas de aranceles desde Estados Unidos, en el marco de una disputa con algunos países europeos relacionada con Groenlandia. El video explica que este tipo de declaraciones, incluso antes de materializarse en medidas concretas, tiene un efecto inmediato sobre el comportamiento de los inversionistas. La sola posibilidad de un endurecimiento comercial introduce incertidumbre en los flujos económicos y financieros, lo que tiende a reforzar la búsqueda de activos considerados refugio. En este contexto, el oro y la plata se benefician de su papel tradicional como instrumentos de protección frente a escenarios de tensión política y comercial. Las amenazas de aranceles actúan como un catalizador que desplaza capitales hacia estos metales, no por expectativas de ganancias rápidas, sino como una respuesta defensiva ante un entorno percibido como más inestable. El análisis subraya que este movimiento no responde a una narrativa emocional, sino a una reacción estructurada frente al riesgo. El conflicto en torno a Groenlandia adquiere relevancia porque pone de manifiesto cómo disputas geopolíticas específicas pueden tener efectos desproporcionados en los mercados globales. La introducción de posibles barreras comerciales altera las cadenas de suministro y genera dudas sobre la continuidad de los acuerdos existentes. Frente a este panorama, los metales preciosos se consolidan como una opción de resguardo que trasciende fronteras y sistemas políticos. De esta manera,
Las amenazas arancelarias no explican por sí solas los máximos históricos alcanzados por el oro y la plata, pero sí se integran como una pieza clave dentro del conjunto de factores que empujan los precios al alza. Su influencia se suma a la desconexión entre mercados y a otras tensiones subyacentes, reforzando la dinámica de búsqueda de seguridad que caracteriza al momento actual. Las restricciones físicas y las tensiones en la cadena de suministro constituyen otro componente esencial para entender la dinámica reciente del mercado del oro y la plata. El video señala que las bóvedas de dos centros clave, la London Bullion Market Association y la Shanghai Gold Exchange, muestran niveles de disponibilidad más ajustados, lo que introduce un elemento de presión adicional sobre los precios. Esta situación no se presenta como un evento aislado, sino como el resultado acumulado de flujos sostenidos que han ido reduciendo los inventarios disponibles. Cuando los niveles físicos se estrechan en mercados que cumplen un rol central en la distribución y custodia de metales preciosos, el impacto se extiende más allá de sus fronteras inmediatas. La percepción de escasez en estos nodos estratégicos altera las expectativas de los participantes del mercado, incluso de aquellos que operan principalmente a través de instrumentos financieros. La tensión entre el volumen negociado en papel y la disponibilidad real del metal se vuelve más visible en este entorno. El análisis subraya que estas limitaciones físicas no implican una ausencia total de metal, sino una menor flexibilidad para absorber incrementos repentinos de demanda. En un contexto donde múltiples factores empujan a los inversionistas hacia el oro y la plata, la reducción de márgenes operativos en las bóvedas amplifica cualquier movimiento de precios. La cadena de suministro, diseñada para funcionar bajo supuestos de estabilidad, se enfrenta así a un escenario de mayor estrés. Este desequilibrio refuerza la idea de que los máximos históricos recientes no responden únicamente a expectativas macroeconómicas, sino también a condiciones tangibles dentro del mercado físico. Las bóvedas con inventarios ajustados actúan como un recordatorio de que, más allá de los mercados financieros, la base material del oro y la plata sigue siendo un factor decisivo en la formación de precios. El estado actual del mercado de metales preciosos refleja la convergencia de las tensiones descritas en las secciones anteriores. En el caso del oro, el precio alcanzó un máximo histórico cercano a los $4,683 por onza, consolidando una trayectoria que ha sido impulsada por una demanda sostenida en distintos frentes. Este nivel no solo representa un hito nominal, sino también una señal de que el mercado está incorporando riesgos que van más allá de los ciclos habituales de corto plazo. La plata, por su parte, se negoció en torno a los $94,47, quedando a escasa distancia del umbral de los $95. Este comportamiento sitúa al metal en una posición particularmente sensible, ya que combina su carácter de activo refugio con su relevancia industrial. El análisis destaca que este equilibrio contribuye a una volatilidad más marcada, pero también refuerza el atractivo de la plata en un entorno donde los precios de los metales preciosos avanzan de forma coordinada. Otros metales del grupo, como el platino y el paladio, también registraron avances considerables. Aunque el foco principal del video se mantiene en el oro y la plata, la evolución de estos metales complementarios refuerza la idea de un movimiento más amplio dentro del complejo de metales preciosos. Su desempeño actúa como un indicador adicional de que la presión compradora no se limita a un solo activo. Un elemento destacado en el análisis es la relación oro-plata, que se situó cómodamente por debajo del nivel de 50, en torno a 49,57. Esta lectura es presentada como un factor favorable para quienes siguen de cerca el mercado de la plata, ya que sugiere un fortalecimiento relativo frente al oro. En conjunto, estos indicadores describen un mercado que no solo alcanza nuevos máximos, sino que lo hace con una estructura interna que refleja cambios profundos en la dinámica de oferta, demanda y posicionamiento. Los cambios operativos anunciados en Asia introducen un nuevo elemento de ajuste en el equilibrio del mercado de la plata. El video explica que la bolsa de futuros de Shanghái decidió reducir en un 57% los límites de posición para los contratos de futuros de plata. Esta medida, de carácter técnico, tiene implicaciones directas sobre la capacidad de ciertos participantes para mantener exposiciones amplias en el mercado asiático, lo que puede alterar temporalmente la dinámica de precios en esa región. La reducción de los límites de posición tiende a forzar una reorganización de las estrategias existentes. En el corto plazo, esta restricción puede generar presión a la baja en los precios dentro de los mercados asiáticos, al limitar el margen de maniobra de quienes operan con volúmenes elevados. El análisis subraya que este efecto no responde a un cambio en los fundamentos de la demanda, sino a un ajuste regulatorio que busca controlar el nivel de riesgo dentro del sistema de futuros. Sin embargo, el impacto de esta decisión no se limita a Asia.
Al restringirse el espacio para determinadas operaciones, parte de la actividad puede desplazarse hacia otros mercados, en particular hacia los centros occidentales. Este movimiento potencial crea un contraste regional en el comportamiento de los precios, donde la debilidad temporal en un bloque puede coincidir con una mayor fortaleza en otro. El video plantea que esta redistribución de la actividad podría abrir un escenario en el que el oro y la plata muestren un desempeño más destacado en los mercados occidentales. Lejos de interpretarse como una señal de debilitamiento estructural, el ajuste en Shanghái se presenta como un factor de transición que reconfigura dónde y cómo se expresa la presión compradora, añadiendo una nueva capa de complejidad al panorama global de los metales preciosos. Frente al avance del oro y la plata, el video introduce una aclaración central destinada a corregir una percepción extendida en el debate público. El dólar estadounidense no está colapsando. Aunque la moneda ha atravesado un período de pérdida de valor y registró una caída significativa durante el año anterior, estos movimientos no equivalen a una ruptura de su papel dentro del sistema financiero internacional. La narrativa del colapso, según se expone, no se sostiene a la luz de los indicadores actuales. El análisis señala que, a pesar de las presiones recientes, la influencia global del dólar sigue siendo considerable. Su uso en el comercio internacional, en los mercados financieros y como referencia en múltiples transacciones continúa siendo dominante. Además, el video destaca que a comienzos de 2026 la moneda mostró incluso un leve rebote, lo que refuerza la idea de que su trayectoria no es lineal ni apunta necesariamente hacia un desplome inminente. Esta distinción resulta clave para interpretar correctamente el comportamiento de los metales preciosos. El hecho de que el oro y la plata alcancen máximos históricos no implica automáticamente un rechazo total del dólar, sino una búsqueda de equilibrio por parte de los participantes del mercado. Los inversionistas responden a un conjunto de riesgos y tensiones acumuladas, sin que ello suponga abandonar por completo la moneda estadounidense. El mensaje central es que los movimientos en los metales no deben leerse como un veredicto definitivo sobre el destino del dólar. Más bien, reflejan un entorno donde la confianza se diversifica y donde los activos refugio ganan protagonismo, incluso en ausencia de una crisis monetaria abierta. Esta aclaración permite avanzar hacia un análisis más preciso de por qué, en paralelo, las instituciones oficiales están reforzando su exposición al oro. La acumulación de oro por parte de los bancos centrales emerge como uno de los ejes más significativos del análisis. El video indica que esta tendencia no se limita a un grupo reducido de países, sino que se extiende a nivel global, con Serbia mencionada como uno de los ejemplos más recientes. Estas compras y la decisión de retener las reservas existentes reflejan un cambio en las prioridades de las autoridades monetarias, que buscan reforzar la solidez de sus balances en un entorno internacional más incierto. El motivo principal señalado para esta estrategia es una pérdida gradual de confianza en la credibilidad del dólar, aun cuando éste continúa siendo la moneda dominante a escala mundial. El análisis subraya que no se trata de un rechazo abrupto, sino de una reevaluación del riesgo asociado a una excesiva dependencia de un solo activo de reserva. En este contexto, el oro se presenta como una opción que permite diversificar sin quedar expuesto a decisiones políticas específicas. El video destaca que el oro conserva una cualidad distintiva frente a otros activos, su carácter universal como reserva de valor. A diferencia de las monedas fiduciarias, no está vinculado a la política económica de un país en particular, ni a la estabilidad fiscal de una sola nación. Esta neutralidad lo convierte en una herramienta atractiva para los bancos centrales que operan en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y cambios en las alianzas económicas. La acumulación institucional también se ve reforzada por la evolución reciente de los precios. El ascenso del oro hacia niveles récord, con cotizaciones que superaron los $4,600 por onza y proyecciones de ruptura del umbral de los $5,000, se presenta como un reflejo de estas compras sostenidas. Más que una reacción especulativa, el comportamiento de los bancos centrales se describe como una estrategia deliberada de fortalecimiento de reservas, alineada con una visión de largo plazo. El video profundiza en el papel del oro como activo de reserva y como instrumento de protección institucional, en un entorno caracterizado por una mayor inestabilidad. Se señala que, para los bancos centrales, el oro funciona como una forma de seguro frente a escenarios donde los riesgos financieros, políticos y geopolíticos se superponen. Esta función no depende de expectativas de rentabilidad inmediata, sino de la capacidad del metal para preservar valor en situaciones adversas. Una de las razones clave de esta preferencia es que el oro carece de una agenda política. A diferencia de las monedas fiduciarias, no está sujeto a decisiones de política monetaria, sanciones económicas o cambios regulatorios impuestos por un solo país. Esta neutralidad refuerza su atractivo como activo de reserva.
especialmente para instituciones que buscan reducir su exposición a tensiones derivadas de políticas erráticas o de disputas internacionales. El análisis también destaca que, ante la ausencia de una alternativa clara entre las principales monedas fiduciarias, el oro se consolida como la opción más viable. El video señala que divisas como la libra, el euro, el yen o el yuan no cuentan con la escala o la confianza necesarias para sustituir al dólar de manera efectiva. En ese vacío, el oro emerge como el recurso más antiguo y reconocido para cumplir la función de reserva estable. Este posicionamiento se refleja en un cambio más amplio dentro de la composición de las reservas internacionales. El video indica que, en junio del año anterior, el oro superó al euro para convertirse en el segundo activo de reserva más importante del mundo, solo por detrás del dólar. Este hito no se presenta como un evento aislado, sino como el resultado acumulado de decisiones institucionales orientadas a reforzar la seguridad y la resiliencia de los balances de los bancos centrales. La repatriación y la concentración de reservas de oro constituyen una extensión natural de la estrategia adoptada por los bancos centrales. El video indica que aproximadamente 2/3 de estas instituciones planean trasladar a sus propios territorios el oro que mantienen almacenado en bóvedas extranjeras. Esta decisión responde a una lógica de control y seguridad, en la que la custodia directa del metal adquiere un valor estratégico adicional frente a un entorno internacional más fragmentado. Ejemplos concretos de este proceso incluyen a países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania, que han iniciado o completado movimientos para traer de vuelta parte de sus reservas. El análisis subraya que estas acciones no deben interpretarse como gestos simbólicos, sino como decisiones operativas que reflejan una reevaluación del riesgo asociado al almacenamiento en el exterior. La repatriación reduce la dependencia de infraestructuras ajenas y refuerza la soberanía sobre los activos de reserva. En paralelo, el video identifica a los principales acumuladores de oro en el contexto actual. Los países más expuestos a tensiones geopolíticas figuran entre los compradores más activos, con un aumento de las adquisiciones cercano al 10% en el último año. Entre ellos se mencionan Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China, cuyos movimientos, a pesar de estos cambios, el análisis recuerda que Estados Unidos sigue siendo el mayor poseedor de oro del mundo, con más de 8.000 toneladas en sus reservas. Este dato se presenta como un elemento de continuidad dentro de un sistema que, si bien está evolucionando, mantiene aún estructuras de liderazgo establecidas. La combinación de repatriación y acumulación describe un escenario en el que el oro recupera un papel central dentro de las estrategias de seguridad financiera de los estados. El análisis concluye señalando que las tendencias observadas en el mercado del oro y la plata no responden a factores transitorios, sino a una reconfiguración más amplia de las prioridades institucionales. El avance hacia máximos históricos, lejos de explicarse por un colapso del dólar, refleja un entorno donde la incertidumbre geopolítica, las fricciones comerciales y las limitaciones operativas del mercado físico convergen de manera simultánea. En este contexto, los metales preciosos actúan como un punto de anclaje frente a un sistema financiero que enfrenta tensiones crecientes. El video proyecta que, a lo largo de 2026, un número cada vez mayor de bancos centrales continuará acumulando oro a un ritmo récord. Esta expectativa se basa en la continuidad de los factores ya identificados, la pérdida gradual de confianza en los activos fiduciarios, la ausencia de alternativas monetarias de escala comparable y la necesidad de reforzar la resiliencia de las reservas oficiales. La estrategia no se orienta a la especulación, sino a la preservación y protección del valor en el largo plazo. Asimismo, se enfatiza que estas instituciones no solo están comprando oro, sino que también muestran una clara disposición a retenerlo. La decisión de mantener el metal en bóvedas propias y de reducir la rotación de reservas sugiere una visión más conservadora y defensiva. El oro, en este marco, se consolida como un activo que cumple una función estructural dentro de los balances soberanos. El cierre del análisis deja claro que el comportamiento reciente del oro y la plata debe entenderse como el resultado de múltiples fuerzas, actuando al mismo tiempo. La combinación de tensiones regionales, ajustes regulatorios y decisiones institucionales define un escenario en el que los metales preciosos no solo alcanzan nuevos máximos, sino que recuperan un protagonismo central en la arquitectura financiera global.